Señor, se for de súa vontade, que mines pelabres alcancémes es pesoues. De repente comencé a falar en español. La historia que escucharás a continuación es un relato real. Los nombres de los personajes y lugares han sido cambiados para preservar la privacidad de sus autores. Si crees en milagros o has vivido alguno, deja tu opinión en los comentarios y suscríbete. Todavía recuerdo ese caluroso día de verano en la Ciudad de México como si fuera ayer. El aire estaba cargado de smog y el bullicio de la ciudad era ensordecedor, pero nada de eso importaba dentro de las paredes de nuestra pequeña iglesia en el barrio de Coyoacán. Yo, John Williams, un misionero gringo de 28 años con un español más malo que el de un niño de primaria, estaba a punto de enfrentarme al desafío más grande de mi vida. Había llegado a México hace apenas 6 meses, con la cabeza llena de sueños y el corazón rebosante de fe. Mis sermones semanales eran un ejercicio de paciencia tanto para mí como para la congregación. Los escribía en inglés y luego los traducía palabra por palabra con un diccionario desgastado. El resultado era un español torpe y mecánico que hacía que hasta los más devotos lucharan por no dormirse. Ese día, estaba en la oficina de la iglesia, preparando mi próximo sermón para el domingo, cuando el pastor Miguel entró como un torbellino. Su rostro normalmente sereno estaba tenso, y gotas de sudor perlaban su frente. John, hermano, tenemos una emergencia, dijo, su voz temblando ligeramente. Me enderecé en mi silla, alarmado. ¿Qué pasa, pastor? ¿Alguien está enfermo? Miguel negó con la cabeza. No, es peor. El predicador invitado para mañana ha cancelado. Su esposa entró en labor de parto. Sentí un nudo en el estómago. Sabía hacia dónde se dirigía esta conversación. Necesitamos que tú prediques mañana, John. Es urgente. Las palabras cayeron como una sentencia. Mi boca se secó instantáneamente. Pero pastor, balbuceé, mi español, usted sabe que apenas puedo mantener una conversación básica. ¿Cómo voy a dar un sermón completo sin preparación? Miguel puso una mano en mi hombro, sus ojos suplicantes. Confío en ti, John. Dios te ha traído aquí por una razón. Él proveerá las palabras. Quería creerle, de verdad que sí. Pero el pánico estaba empezando a apoderarse de mí. Pastor, yo no creo que pueda hacerlo. ¿No hay nadie más? Su expresión se endureció ligeramente. ¿Acaso no viniste a México para servir a Dios? ¿Dónde está tu fe, hermano? Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Tenía razón, por supuesto. Había venido a servir, a ser un instrumento de Dios. Pero enfrentarme a una congregación entera, sin preparación, en un idioma que apenas dominaba, era aterrador. Está bien, dije finalmente, mi voz apenas un susurro. Lo haré. La sonrisa de alivio de Miguel iluminó la habitación. Gracias, John. Sabía que podía contar contigo. Recuerda, el Espíritu Santo estará contigo. Mientras salía de la oficina, las piernas me temblaban. ¿En qué me había metido? La ansiedad se apoderó de mí mientras imaginaba los rostros confundidos y decepcionados de la congregación al día siguiente. ¿Cómo iba a comunicar un mensaje poderoso cuando ni siquiera podía pedir direcciones sin hacer el ridículo? Esa noche, mientras caminaba de regreso a mi pequeño apartamento, las calles de la Ciudad de México parecían más amenazantes que nunca. Cada cartel en español, cada conversación que captaba al pasar, me recordaba lo inadecuado que era para esta tarea. El peso de la responsabilidad me aplastaba, y por un momento, consideré seriamente empacar mis cosas y tomar el primer vuelo de regreso a Estados Unidos. Pero algo dentro de mí se negaba a rendirse. Tal vez era fe, tal vez era pura terquedad, pero sabía que tenía que intentarlo. Con un suspiro de resignación, entré en mi apartamento y cerré la puerta, preparándome para la noche más larga de mi vida. Esa noche fue un tormento interminable. Tan pronto como entré en mi pequeño apartamento, me lancé sobre mi desgastado diccionario de español-inglés como un náufrago aferrándose a un salvavidas. Las páginas crujían bajo mis dedos frenéticos mientras buscaba desesperadamente palabras, frases, cualquier cosa que pudiera usar en el sermón del día siguiente. Fe, como se dice, fe en español, murmuraba para mí mismo, hojeando las páginas amarillentas. Ah, sí. Fe. Pero, ¿cómo lo conjugo? Yo fe. No, eso no suena bien. Las horas pasaban, y mi frustración crecía. Frases en inglés flotaban en mi mente,
pero se desvanecían en cuanto intentaba traducirlas. Era como tratar de atrapar humo con las manos. A las 2 de la madrugada, mi pequeña mesa estaba cubierta de papeles arrugados, cada uno lleno de garabatos ininteligibles y frases a medio terminar. Mi cabeza palpitaba, y mis ojos ardían por el cansancio y la desesperación. Me levanté tambaleándome y me acerqué a la ventana. La Ciudad de México dormía bajo un manto de luces tenues, ajena a mi angustia. ¿Cómo podía yo, un extranjero con un español de párvulo, pretender guiar espiritualmente a estas personas? Dios mío, susurré en la oscuridad, ¿por qué me has puesto en esta situación? ¿Cómo puedo servir si ni siquiera puedo comunicarme? El silencio que siguió a mi pregunta fue ensordecedor. Me dejé caer de rodillas, las lágrimas brotando de mis ojos cansados. Señor, supliqué, mi voz quebrada por la emoción, si es tu voluntad que de este sermón, te ruego que me des las palabras. No puedo hacerlo solo. Por favor, habla a través de mí. Permanecí así, de rodillas, durante lo que parecieron horas. El peso de la responsabilidad, el miedo al fracaso, la sensación de inadecuación, todo se mezclaba en un torbellino de emociones que amenazaba con ahogarme. En algún momento de la noche, exhausto y derrotado, me arrastré hasta mi cama. El sueño me eludía, y cuando finalmente llegó, estuvo plagado de pesadillas. Me veía a mí mismo de pie frente a la congregación, abriendo la boca para hablar, pero solo salían graznidos incoherentes. Los rostros de los feligreses se transformaban, pasando de la expectación a la confusión, luego a la decepción y finalmente al enojo. Me desperté sobresaltado, empapado en sudor frío. La luz gris del amanecer se filtraba por la ventana, anunciando que el momento de la verdad se acercaba inexorablemente. Con manos temblorosas, me vestí y me preparé para ir a la iglesia. Cada movimiento era mecánico, como si mi cuerpo se moviera por inercia mientras mi mente seguía paralizada por el pánico. Antes de salir, mis ojos se posaron en mi Biblia, abandonada sobre la mesa en medio del caos de papeles. La tomé, sintiendo su peso familiar en mis manos. La abrí al azar, y mis ojos cayeron sobre un versículo. No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4, 6-7. Las palabras penetraron en mi corazón agitado como un bálsamo. Cerré los ojos, respiré profundamente, y sentí una calma inesperada envolverme. Está bien, me dije a mí mismo en voz baja. Pase lo que pase, Dios está conmigo. Con esa frágil certeza, salí de mi apartamento y me dirigí hacia la iglesia. Las calles comenzaban a cobrar vida, los vendedores ambulantes preparaban sus puestos, y el aroma del café y las tortillas recién hechas llenaba el aire. Cada paso que daba hacia la iglesia era una batalla interna. Parte de mí quería dar media vuelta y huir, pero otra parte, una voz quieta y firme en mi interior, me empujaba hacia adelante. Mientras caminaba, repetía en mi mente las pocas frases en español que creía poder manejar: Dios es amor, Jesús nos salva, tengan fe. No era mucho, pero era todo lo que tenía. Finalmente, llegué a las puertas de la pequeña iglesia. El pastor Miguel estaba allí, saludando a los feligreses que empezaban a llegar. Al verme, su rostro se iluminó con una sonrisa de alivio. John. ¡Qué bueno que llegaste! ¿Estás listo? Tragué saliva, sintiendo un nudo en la garganta. ¿Estaba listo? No, definitivamente no lo estaba. Pero ya no había vuelta atrás. Sí, pastor, logré decir, mi voz apenas un susurro. Estoy en las manos de Dios. Miguel asintió, apretando mi hombro en un gesto de apoyo. Así es, hermano. El Espíritu Santo hablará a través de ti. Mientras entraba en la iglesia, el murmullo de las conversaciones y el sonido de los himnos que empezaban a sonar me envolvieron. Me dirigí hacia el frente, cada paso resonando en mis oídos como un trueno. El momento había llegado. Era hora de enfrentar mi mayor desafío. Con una última oración silenciosa, subí al púlpito, enfrentándome a un mar de rostros expectantes. El sol apenas había comenzado a asomarse por las ventanas de la iglesia cuando me encontré frente a la congregación. El aire estaba cargado de expectación, y podía sentir docenas de ojos fijos en mí. Rostros conocidos y desconocidos me miraban con una mezcla de curiosidad y anticipación. En la primera fila, el pastor Miguel me dirigía una sonrisa alentadora, pero podía ver la preocupación en sus ojos.
Mis manos temblaban mientras acomodaba mis escasas notas en el púlpito. El micrófono frente a mí parecía un instrumento de tortura. Respiré hondo, intentando calmar los latidos frenéticos de mi corazón. Buenos días, logré decir, mi voz quebrándose en el micrófono. Algunos murmullos de respuesta llegaron desde la congregación, junto con algunas sonrisas amables. Eso me dio un poco de valor. Yo soy John, continué, luchando con cada palabra. Yo vengo de Estados Unidos para... Mi mente se quedó en blanco. ¿Cómo se decía compartir en español? El silencio se extendió por lo que pareció una eternidad. Podía sentir gotas de sudor formándose en mi frente. En la tercera fila, una anciana me miraba con una mezcla de confusión y lástima. Más atrás, un grupo de jóvenes comenzaba a inquietarse, susurrando entre ellos. Cerré los ojos por un momento, sintiendo que el pánico me invadía. ¿Qué estaba haciendo aquí? Esto era un error, un terrible error. Debería disculparme y bajar del púlpito ahora mismo, antes de hacer el ridículo completo. Pero entonces, en medio de mi desesperación, sentí algo. Fue como una calidez que comenzaba en mi pecho y se extendía por todo mi cuerpo. Abrí los ojos, y de repente, la iglesia parecía diferente. Las caras ya no me parecían amenazantes, sino acogedoras. El silencio ya no era opresivo, sino expectante. Y entonces, sin saber cómo ni por qué, comencé a hablar. Hermanos y hermanas, dije, mi voz sorprendentemente firme. Hoy estamos aquí reunidos para hablar del amor de Dios. Las palabras fluían de mi boca con una facilidad que nunca antes había experimentado. Conjugaciones que ni siquiera sabía que conocía se formaban perfectamente. Metáforas y analogías en español brotaban de mis labios como si hubiera nacido hablando el idioma. Hablé del amor incondicional de Dios, utilizando ejemplos de la vida cotidiana en México que resonaban con la audiencia. Describí la gracia divina usando referencias culturales que provocaron asentimientos de comprensión. Cité escrituras en español perfecto, explicando su contexto y aplicación con una claridad que me sorprendía a mí mismo. A medida que hablaba, podía ver los rostros de la congregación transformándose. La confusión inicial dio paso a la sorpresa, luego al interés, y finalmente a una profunda conexión. Lágrimas brillaban en los ojos de algunos, mientras otros asentían con fervor ante mis palabras. En un momento dado, me encontré relatando una parábola que nunca antes había escuchado, pero que se sentía increíblemente relevante para el mensaje. Hablaba de un pescador en el mar de Galilea, utilizando términos náuticos en español que ni siquiera sabía que existían. Y así, hermanos, concluí, como ese humilde pescador que confió en la palabra de Jesús y lanzó sus redes una vez más, nosotros también debemos confiar. Aun cuando creemos que no tenemos nada que ofrecer, Dios puede usar nuestra obediencia para realizar milagros. Un murmullo de aprobación recorrió la iglesia. Vi a personas secándose las lágrimas, otras abrazándose, y algunas levantando las manos en señal de alabanza. Fue entonces cuando me di cuenta de que había estado hablando durante más de una hora. El tiempo había pasado volando, y yo ni siquiera me había percatado. Me sentía eufórico, lleno de una energía y una alegría que nunca antes había experimentado. Oremos, dije, cerrando los ojos y bajando la cabeza. Las palabras de la oración salieron de mí como un río, fluidas y poderosas. Cuando finalmente dije amén, un coro de voces me respondió con fervor. Abrí los ojos para encontrarme con una escena que nunca olvidaré. La congregación entera estaba de pie, aplaudiendo y alabando a Dios. Algunos lloraban abiertamente, otros se abrazaban. El pastor Miguel estaba en la primera fila, con las manos levantadas y lágrimas corriendo por sus mejillas. Bajé del púlpito con las piernas temblorosas, todavía sin poder creer lo que acababa de suceder. Mientras caminaba hacia mi asiento, personas se acercaban para tocarme, para agradecer, para compartir cómo el mensaje les había impactado. Fue en ese momento, rodeado por el amor y la gratitud de estas personas, que la realidad de lo ocurrido me golpeó con toda su fuerza. Algo extraordinario había sucedido aquí. Algo que no podía explicar con lógica o razón. Mientras el servicio continuaba con cantos de alabanza, me quedé sentado, aturdido y maravillado. ¿Qué acababa de pasar? ¿Cómo era posible que yo, que apenas podía ordenar una comida en español el día anterior, hubiera dado un sermón de 1 hora en un español fluido y elocuente? No tenía respuestas, solo una certeza creciente de que había sido testigo y parte de algo verdaderamente milagroso. Y esa certeza, esa experiencia, estaba a punto de cambiar mi vida de maneras que ni siquiera podía imaginar.
Los momentos que siguieron al sermón fueron un torbellino de emociones y experiencias que aún hoy, años después, me cuesta procesar completamente. Mientras la congregación continuaba cantando himnos de alabanza, yo permanecía sentado, aturdido, intentando comprender lo que acababa de suceder. El pastor Miguel se acercó a mí, sus ojos aún brillantes por las lágrimas. John, dijo, su voz cargada de emoción, eso fue extraordinario. ¿Cómo? No pudo terminar la frase, simplemente me abrazó con fuerza. Quería explicarle, decirle que yo tampoco entendía, que las palabras habían fluido a través de mí como si fueran de otra persona. Pero antes de que pudiera articular algo coherente, fui rodeado por miembros de la congregación. Hermano John, exclamó una señora mayor, tomando mis manos entre las suyas. Sus palabras tocaron mi corazón. ¡Qué dominio del español! ¿Cuándo aprendió a hablar así? Yo no, balbuceé, pero fui interrumpido por otro feligrés. ¿Ese ejemplo que dio sobre el mercado de Coyoacán? ¿Tan preciso, tan nuestro? Como si hubiera vivido aquí toda su vida. Los comentarios seguían llegando, cada uno más asombroso que el anterior. Hablaban de detalles de mi sermón que yo ni siquiera recordaba haber mencionado. Conjugaciones complejas, modismos locales, referencias culturales profundas. Aparentemente, había utilizado todo esto con una fluidez y naturalidad que dejó a todos maravillados. Una joven se acercó, sus ojos brillantes de emoción. Hermano, cuando habló del subjuntivo de Dios, como usted lo llamó, para explicar cómo la voluntad divina opera en nuestras vidas, fue revelador. Nunca había pensado en la gramática como una metáfora espiritual. ¿Subjuntivo? ¿Yo había hablado del subjuntivo? Si apenas sabía conjugar el presente simple en español. A medida que más personas se acercaban para compartir cómo el mensaje les había impactado, comencé a sentir una mezcla de asombro y temor reverencial. Era evidente que algo extraordinario había ocurrido, algo que iba más allá de mis capacidades naturales. Recordé fragmentos del sermón, como si estuviera viendo una película de mí mismo. Me vi hablando con pasión sobre la gracia de Dios, utilizando analogías complejas que resonaban profundamente con la cultura mexicana. Recordé haber citado escrituras en español, no solo con precisión lingüística sino con una comprensión profunda de su contexto histórico y teológico. En un momento dado, aparentemente había narrado una parábola original que varios feligreses describieron como profundamente conmovedora. Una parábola que yo no recordaba haber escuchado nunca, mucho menos inventado. Hermano John, dijo un hombre de mediana edad, con lágrimas en los ojos, cuando habló de cómo Dios trabaja en los callejones del alma, usando la imagen de las vecindades de la Ciudad de México, sentí que Dios me hablaba directamente. ¿Cómo supo que yo crecí en una vecindad? No lo sabía, por supuesto. No tenía idea de lo que era una vecindad hasta ese momento. A medida que la tarde avanzaba y la gente comenzaba a dispersarse, me quedé sentado en un banco de la iglesia, tratando de procesar todo. El pastor Miguel se sentó a mi lado, su expresión una mezcla de asombro y curiosidad. John, dijo suavemente, ¿qué pasó allí arriba? Miré mis manos, buscando las palabras adecuadas. Pastor, yo no lo sé. Cuando subí al púlpito, estaba aterrorizado. No tenía idea de qué decir o cómo decirlo. Y luego, fue como si algo, o alguien más, hablara a través de mí. Miguel asintió lentamente. El don de lenguas, murmuró. Pero nunca había visto algo así. No solo hablaste en español perfecto, sino que diste un sermón profundo, teológicamente sólido, culturalmente relevante. John, eso va más allá del don de lenguas. Fue como si el Espíritu Santo te hubiera dado no solo el idioma, sino también el mensaje completo. Sus palabras me hicieron estremecer. ¿Era eso posible? ¿Había experimentado un milagro bíblico en pleno siglo XXI? Pero pastor, dije, la duda filtrándose en mi voz, ¿por qué yo? ¿Por qué ahora? Miguel sonrió, poniendo una mano en mi hombro. Esos son los misterios de Dios, hermano. A veces elige a los menos preparados para demostrar su poder. Recuerda a Moisés, que también dudaba de su capacidad para hablar. Asentí, sintiendo una mezcla de humildad y asombro. Si esto era realmente obra de Dios, ¿qué significaba para mi misión aquí en México? Para mi vida. Mientras salía de la iglesia esa tarde, el sol poniente bañaba las calles de la Ciudad de México en un resplandor dorado. Me sentía diferente, transformado de alguna manera que no podía explicar completamente.
Personas en la calle me saludaban, algunas que reconocía de la iglesia, otras que parecían conocerme aunque yo no las recordaba. Respondía a sus saludos en español, sorprendiéndome de lo natural que se sentía ahora. Esa noche, acostado en mi cama, reflexioné sobre el día extraordinario que había vivido. Sabía que algo fundamental había cambiado, no solo en mi ministerio sino en mi comprensión de la fe y de mí mismo. Lo que no sabía era que esto era solo el comienzo. Los eventos de ese domingo estaban a punto de desencadenar una serie de acontecimientos que pondrían a prueba mi fe, mi cordura y mi comprensión de la realidad misma. Los días que siguieron al sermón milagroso fueron un torbellino de emociones y eventos que me dejaron exhausto y confundido. La noticia de lo sucedido se esparció como fuego en la comunidad, y pronto me encontré en el centro de una tormenta de atención que nunca busqué ni deseé. La mañana después del sermón, apenas había salido de mi apartamento cuando fui abordado por una anciana que había estado en la iglesia el día anterior. Se arrodilló frente a mí, tomando mi mano para besarla. «Padre John», exclamó con fervor. «Bendígame, por favor». «Señora, yo no soy sacerdote», intenté explicar, incómodo. «Soy solo un misionero». Pero mis palabras cayeron en oídos sordos. Para ella, y para muchos otros, me había convertido en una especie de figura santa de la noche a la mañana. En la iglesia, las cosas no eran mucho mejores. El pastor Miguel estaba visiblemente nervioso, dividido entre la admiración por lo que había presenciado y la preocupación por las implicaciones. «John», me dijo en su oficina, cerrando la puerta para tener privacidad, «tenemos que hablar sobre lo que pasó el domingo». Me senté, sintiendo un nudo en el estómago. «Pastor, le juro que no entiendo qué sucedió. Fue tan sorprendente para mí como para todos los demás». Miguel se pasó una mano por el cabello canoso, suspirando profundamente. «Te creo, John. Pero esto está causando divisiones en la congregación. Algunos creen que eres un santo, otros piensan que todo fue un truco elaborado. Hay quienes están demandando que prediques todos los domingos, y otros que quieren que te vayas». Sus palabras me golpearon como un puñetazo. «Pero, ¿por qué? Yo no pedí que esto pasara». «Lo sé, hijo», dijo Miguel con tono cansado. «Pero cuando sucede algo extraordinario, la gente reacciona de maneras extraordinarias, para bien o para mal». Justo entonces, alguien golpeó furiosamente la puerta de la oficina. Sin esperar respuesta, un hombre de mediana edad entró, su rostro rojo de ira. «Pastor Miguel», gritó. «¿Cómo puede permitir que este impostor siga aquí?» Reconocí al hombre como uno de los diáconos de la iglesia, aunque no recordaba su nombre. «Cálmate, Ernesto», dijo Miguel, poniéndose de pie. «No hay necesidad de...». Pero Ernesto no estaba escuchando. Se volvió hacia mí, apuntándome con un dedo acusador. «Usted. ¿Cómo se atreve a engañar a nuestra congregación? ¿Qué clase de truco usó? ¿Un audífono? ¿Un proyector oculto?». Me quedé boquiabierto, incapaz de procesar la acusación. «Señor, le aseguro que no hubo ningún truco». «Yo». «Mentira», rugió Ernesto. «He visto vídeos de usted en YouTube. Hace apenas un mes apenas podía pedir una tortilla en español. ¿Y ahora quiere que creamos que de repente es un orador fluido? ¿Es una burla a nuestra fe?». El pastor Miguel intentó intervenir, pero Ernesto estaba imparable. «¿Y qué hay de todas esas referencias culturales? ¿De dónde sacó todo ese conocimiento sobre México? Es imposible». Me puse de pie, sintiendo una mezcla de frustración y dolor. «Señor Ernesto, entiendo su escepticismo. Yo mismo apenas puedo creer lo que pasó. Pero le juro por Dios que no hubo ningún engaño. Si fue un milagro o no, no lo sé. Pero definitivamente no fue un truco». Ernesto me miró con desprecio. «¿Espera que creamos que Dios eligió a un gringo que apenas habla español para realizar un milagro? ¿Por qué no a uno de nuestros propios pastores?». Sus palabras me dolieron más de lo que quería admitir, porque reflejaban mis propias dudas. ¿Por qué yo? ¿Por qué no alguien más calificado, más merecedor? El pastor Miguel finalmente logró calmar a Ernesto lo suficiente para que saliera de la oficina, pero el daño estaba hecho. El ambiente en la iglesia se había vuelto tenso, cargado de expectativas y sospechas. En los días siguientes, las cosas solo empeoraron. Periodistas locales comenzaron a rondar la iglesia, buscando la historia del predicador milagroso.
Algunos miembros de la congregación me evitaban, mientras que otros me seguían a todas partes, esperando presenciar otro milagro. Una tarde, mientras caminaba por el mercado, fui abordado por un grupo de jóvenes escépticos. Gringo milagroso, gritó uno de ellos. ¿Por qué no nos muestras tus poderes? Vamos, di algo en español perfecto. Me detuve, sintiendo una mezcla de frustración y tristeza. Miren, dije en mi español normal y torpe, yo no tengo poderes. Lo que pasó en la iglesia, no sé explicarlo. Pero no puedo repetirlo a voluntad. Los jóvenes se rieron, burlándose. Ja. Lo sabíamos. ¿Es un fraude? Mientras me alejaba, sus risas resonando en mis oídos, me sentí más solo que nunca. ¿Cómo podía explicar algo que ni yo mismo entendía? Esa noche, sentado en mi pequeño apartamento, miré la Biblia que descansaba sobre mi mesa. La abrí, buscando consuelo, y mis ojos cayeron sobre un pasaje en 1 Corintios. Pero Dios escogió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, Dios escogió lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. Las palabras me golpearon con fuerza. ¿Era eso lo que había sucedido? Dios me había elegido, en toda mi inadecuación, precisamente porque era el menos probable. Mis reflexiones fueron interrumpidas por un golpe en la puerta. Al abrir, me encontré cara a cara con una mujer que no reconocí. Sus ojos brillaban con una intensidad inquietante. John Williams, dijo en un español perfecto. Tenemos que hablar. Sé lo que realmente pasó en esa iglesia, y no fue un milagro. Me quedé helado, sin saber cómo responder. ¿Quién era esta mujer? ¿Y qué sabía ella que yo no? Mientras la invitaba a entrar, sentí que estaba a punto de embarcarme en un viaje que cambiaría mi vida para siempre. Lo que no sabía era cuán profundo y oscuro sería ese viaje. La mujer entró en mi apartamento con paso decidido, sus ojos escudriñando cada rincón como si buscara algo. Se sentó en mi única silla sin esperar invitación, dejándome de pie, incómodo en mi propio espacio. Me llamo Sofía, dijo finalmente, su voz cargada de una autoridad que no correspondía con su apariencia juvenil. Y estoy aquí para abrirte los ojos, John Williams. Me senté en el borde de mi cama, intentando mantener la calma. ¿Qué quieres decir con que sabes lo que realmente pasó? ¿Quién eres tú? Sofía sonrió, pero era una sonrisa sin alegría. Soy alguien que ha visto esto antes. Lo que experimentaste no fue un milagro divino, John. Fue ciencia, ciencia muy avanzada. Sentí como si el suelo se moviera bajo mis pies. ¿Ciencia? Pero, ¿cómo? Nanotecnología, respondió Sofía, sacando un pequeño dispositivo de su bolso. Este aparato puede escanear tu cerebro y detectar la presencia de nanobots. Apuesto a que si lo uso contigo ahora, encontraremos rastros. Mi mente daba vueltas. ¿Nanobots? ¿En mi cerebro? Pero, ¿cómo? ¿Cuándo? Probablemente mientras dormías, la noche antes del sermón, explicó Sofía. Los nanobots se activaron durante tu discurso, accediendo a bases de datos lingüísticas y culturales, permitiéndote hablar con fluidez y conocimiento que no poseías. Me levanté, paseando por la pequeña habitación, tratando de procesar esta información. Pero, ¿por qué? ¿Quién haría algo así? Sofía me miró con intensidad. Hay organizaciones, John, que están experimentando con formas de controlar y manipular a las masas. La religión es un vehículo poderoso para ello. Imagina poder crear milagros a voluntad, influir en congregaciones enteras. Me dejé caer de nuevo en la cama, sintiendo náuseas. No. No puede ser cierto. ¿Estás diciendo que fui usado? Fuiste un experimento, dijo Sofía, su voz ahora más suave. Uno muy exitoso, debo añadir. Pero eres solo el principio. Las implicaciones de sus palabras me golpearon con fuerza. Si era cierto, significaba que no solo yo había sido engañado, sino toda la congregación. Peor aún, había sido un instrumento involuntario en ese engaño. ¿Cómo sabes todo esto?, pregunté, buscando desesperadamente una razón para no creerle. Sofía dudó por un momento. Porque yo formaba parte de esa organización. Hasta que vi lo lejos que estaban dispuestos a llegar. Por eso estoy aquí, John. Para advertirte, y para pedirte ayuda. La miré, confundido. ¿Mi ayuda?
¿Para qué? Para detenerlos, respondió con firmeza. Tú eres la prueba viviente de lo que están haciendo. Juntos, podemos exponerlos. Me levanté de nuevo, caminando hacia la ventana. La Ciudad de México se extendía ante mí, sus luces parpadeantes ahora parecían ominosas. Pero si hago eso, si cuento la verdad, destruiré la fe de muchas personas. Ese milagro dio esperanza a mucha gente. Sofía se acercó, poniendo una mano en mi hombro. ¿Y esa esperanza vale si está basada en una mentira? ¿En manipulación? Sus palabras resonaron en mi interior, chocando con todo lo que creía. Me volví hacia ella. ¿Cómo sé que puedo confiar en ti? ¿Cómo sé que esto no es otra manipulación? No lo sabes, admitió Sofía. Tendrás que decidir en quién confiar, en mí, en la organización que te usó, o en el Dios que supuestamente realizó un milagro a través de ti. Me senté de nuevo, sintiendo el peso de la decisión sobre mis hombros. Si Sofía decía la verdad, tenía la responsabilidad moral de exponer este engaño. Pero al hacerlo, ¿no estaría también destruyendo la fe y la esperanza de muchos? Por otro lado, si ella mentía, y realmente había experimentado un milagro, ¿no estaría negando la obra de Dios al creerle? Necesito tiempo, dije finalmente. Necesito pensar, orar. Sofía asintió, dirigiéndose a la puerta. Entiendo. Pero no tenemos mucho tiempo, John. Están planeando más milagros, y la próxima vez, las consecuencias podrían ser mucho peores. Antes de salir, se volvió una última vez. Estaré en el café de la esquina mañana a las 10. Si decides ayudar, encuéntrame allí. Cuando la puerta se cerró tras ella, me quedé solo con mis pensamientos turbulentos. Tomé mi Biblia, buscando consuelo, orientación, cualquier cosa que pudiera ayudarme a tomar una decisión. Mis ojos cayeron sobre un pasaje en Juan: conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Pero, ¿cuál era la verdad? ¿La explicación científica de Sofía? ¿O la posibilidad de un verdadero milagro divino? Mientras la noche avanzaba, me debatía entre la fe y la razón, entre la esperanza y la duda. Sabía que la decisión que tomara al día siguiente no solo afectaría mi vida, sino la de todos aquellos que habían sido tocados por el milagro. ¿Debía exponer la verdad y arriesgarme a destruir la fe de muchos? ¿O mantener el silencio y permitir que una posible manipulación continuara? A medida que el amanecer se acercaba, comprendí que, sea cual fuera mi decisión, nada volvería a ser igual. Mi fe, mi misión, mi comprensión del mundo, todo estaba en juego. Con el primer rayo de sol filtrándose por mi ventana, tomé una decisión. Me levanté, me vestí y me preparé para salir. El café de la esquina me esperaba, y con él, un futuro incierto pero lleno de propósito. Mientras cerraba la puerta de mi apartamento, sentí una mezcla de miedo y determinación. No sabía lo que me esperaba, pero estaba seguro de una cosa: la verdad, sea cual fuera, debía salir a la luz. Y yo sería el instrumento para ello, con o sin milagros.